Hola, buenos días. Espero que estén bien. Qué placer verles, saludarles y poder estar delante de ustedes. Ya les extrañaba estar aquí al frente, ¿verdad? Tuvimos el privilegio de tener a nuestro hermano Gerardo Alfaro, el primer sermón sobre la serie de Impactando con nuestras finanzas. Entonces me fui yendo un poquito más abajito a la hora de predicar. Vino Giovanni también y ahora puedo estar con ustedes, hermanos. Qué bendición. Antes de subirme estábamos en el último canto y mi tableta, mi iPad dejó de funcionar. Entonces tuve que salir corriendo a ver cómo componía todo eso, así que por eso me queda chico aquí. Diría Nelson, ¿para qué andas confiando en la tecnología, verdad? Imprime tus hojas. Bueno, me rehúso ya a eso, pero oramos. Padre, gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra ante tu iglesia. Gracias, Padre Santo, por lo bueno, maravilloso que eres con nosotros. Y porque, Padre, también podemos venir a aprender tu palabra, estar, Señor, pues quietos un rato para escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Así que, Señor, sé tú quien hables el día de hoy y que podamos, Señor, aprender más de estos temas interesantes, Señor, que tiene que ver con nuestras finanzas y cómo nosotros podemos impactar con nuestras finanzas. Bendíganos, pues, Dios. Por Jesucristo oramos. Amén. Dicen por ahí, hermanos, que hay temas que los pastores tenemos censurados predicar un domingo en la iglesia. ¿Será cierto o no será cierto eso? Son temas llamados intocables, dicen. Cualquier otro hermano puede predicar, es más, invita a cualquier hermano a que predique un invitado, pero el pastor que no predique sobre ese tema. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? Y el tema que el predicador, que el pastor tiene censurado o es intocable es el tema de los diezmos y las ofrendas. Y entiendo la razón, hermanos, porque nadie puede atentar ante sus intereses, dicen por ahí, ¿verdad? O si el pastor habla de diezmos y de ofrendas es porque no le está yendo bien en su economía. O a la iglesia no le está yendo bien en su economía. Pero hay otras razones por las cuales gente prefiere que el pastor no toque estos temas de diezmos y ofrendas. ¿Por qué razón? Porque han sido abusados. Y en el abuso, hermanos, no me lo vuelven a hacer, ¿verdad? Entonces, pastor, mejor que alguien más predique esos temas, invita a alguien, cualquier hermano. Pero déjeme decirle algo, mis queridos hermanos, que yo creo que es un tema que el pastor, los líderes, los ancianos deberíamos de tocar desde el púlpito. ¿Sabe que es un tema de finanzas, de dinero, que la Biblia habla mucho? Pero que cuando atentan a nuestros intereses, a nuestros bolsillos, es cuando nosotros decimos, mejor yo vengo para ser exhortado en otras cosas, animado, pero no se metan con mi plata, ¿verdad? No se metan con mi dinero, porque mi dinero es mío, yo lo gano, yo sudo para tenerlo, y muchas veces no nos gusta escuchar predicaciones de esto, y menos si van a tocar Malaquías 3, ¿verdad? Porque dice, ustedes me han robado, malditos sois con maldición, porque toda la nación me ha robado. Mucho menos queremos escuchar esto. Dígame que yo soy un campeón en el Señor, dígame cómo vencer esa tentación, dígame otra cosa más, cómo vivir victoriosa la vida, pero no me hablen más de diezmos y ofrendas. Hay un dicho allá en mi México lindo y querido que dice que cada uno habla como le ha ido en la feria. ¿Sí? Cada uno habla como le ha ido, como ha vivido, ¿verdad? Y si usted viene de una iglesia de esas donde abusaban de usted en la economía, lo menos que quiere es escuchar un sermón que tenga que ver con dinero, ¿sí? Pero si usted está sano en este tema, usted dice, qué bueno que me vuelvan a reafirmar esos principios que están en la Escritura que hablan acerca de los diezmos y las ofrendas.
Si bien es cierto, hermanos, tocar el tema de los diezmos y las ofrendas en una iglesia, se pensaría que alguien más tuviera que llegar, ¿verdad?, a enseñarlo. Pero no, porque es un tema de mayordomía cristiana. Es un tema de adoración. Es un tema que la misma Biblia habla mucho de este tema del dinero, ¿verdad? Y usted sabe que hoy en día, hermanos, existe una gran discusión si el diezmo es para la iglesia de hoy o si el diezmo fue para el pueblo de Israel solamente. A eso se le llama continuismo, ¿verdad? Si tiene continuidad para nosotros el día de hoy. Hay iglesias que dicen que sí, y por eso las iglesias piden los diezmos y las ofrendas. Hay otras iglesias que dicen que no, que el diezmo era para el pueblo de Israel, establecido para ellos, y que ahora estamos bajo la gracia, y al estar bajo la gracia nosotros debemos solamente dar ofrendas voluntarias. Yo no sé, mi querido hermano, mi querida hermana, cuál ha sido su enseñanza sobre este tema. Pero lo que sí creo es que la Biblia habla de los dos términos, tanto diezmos y ofrendas. Y si bien es cierto, hermanos, la Biblia habla más del término de diezmo antiguo testamentario y más de ofrenda voluntaria en el Nuevo Testamento, yo creo que hay principios tanto en los diezmos como en las ofrendas para que nosotros podamos aprender y saber entonces cómo dar. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias muchas veces, hermanos, a la hora de las ofrendas? A la hora de levantar las ofrendas, ya sabemos que después de la predicación viene otro canto y después del otro canto, agárrese, ¿verdad? Porque ya nos van a pedir que nos pongamos de pie y que salgamos de nuestras sillas y que pasemos al alfolí y dejemos nuestro dinero. Así es el programa de nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Sí? La cuestión es, hermanos, ¿venimos preparados para ese tiempo de adoración que es la ofrenda? ¿O en ese mismo momento se me ocurre a mí sacar la billetera y ver cuánto billete tengo, ver cuánto dinero traigo y de ahí mismo determinar qué es lo que yo tengo que dar? Por lo general, muchas personas de otras iglesias, no de estas, es la manera como dan. Bueno, llega el tiempo de la ofrenda, agarro mi billetera, la abro y veo qué es lo que tengo que hacer. Si tengo un billete de a 20, uno de a 10, uno de a 100, uno de 50, ahí mismo determino qué voy a dar. Si vamos a aprender algo, que dar ofrendas tiene que ser algo organizado, planificado, de alegría, de corazón, tiene que llevar todos estos elementos importantes. Y si no entendemos este concepto, hermanos, que debemos de prepararnos para un acto de adoración como son los diezmos y las ofrendas, vamos a tomar este tiempo de diezmos y de ofrendas como algo rutinario, algo más. Yo quiero que veamos varios versos de la Escritura que hablan acerca tanto de los diezmos y de las ofrendas. Y si es la primera vez que estás escuchando algo así, que como iglesia entonces nosotros levantamos diezmos y ofrenda, pon mucha atención, porque a lo mejor tú todavía sigues pensando, yo estoy yendo a una iglesia y en esa iglesia se paran a dejar ofrendas, ¿y por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué? ¿De dónde está la base bíblica? Y es lo que vamos a ver. A pesar, hermanos, como ya le dije, de esa discusión que está hoy en día sobre si la iglesia de hoy, la iglesia cristiana, tiene que diezmar o no tiene que diezmar. Si eso era solamente para el pueblo de Israel, la nación de Israel, o si sigue siendo para la iglesia actual hoy en día. Bueno, hermanos, comencemos. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios instituyó el diezmo para que su pueblo contribuyera en su obra. Y quiero ser específico en esto. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios instituyó el diezmo para que el pueblo contribuyera en su obra. ¿Ok?
Hermanos, nosotros tenemos algunos ejemplos y algunos ejemplos los conocemos, e ir a todos los pasajes bíblicos va a ser complicado porque tengo máximo 40 minutos para predicar, y si vamos a todos esos pasajes va a ser un poquito complicado. ¿Sabe? Hay algunos ejemplos aislados en el libro de Génesis donde se habla de diezmo antes de la ley. Y hay dos casos en particular. Uno, cuando Abraham viene de una guerra, viene con el botín de guerra y sale Melquisedec, rey de Salem, rey de Jerusalén, ¿verdad? Y dice que aparte de ser rey, él era sacerdote del Dios Altísimo. Y dice a Abraham que él le prometió, le dijo, te voy a dar el 10% del botín. Ahora, Hebreos es mucho más exacto cuando habla de ese botín. Lo que dice Abraham es que yo te voy a dar el 10%, pero de lo que está arriba del botín, no de todo el botín, sino de lo que está arriba del botín. Algunos piensan que lo que estaba arriba del botín era lo más preciado, era lo más valioso, algunos piensan eso, pero lo que está haciendo Abraham es decirle, por la guerra que acabo de ganar, todo lo que yo traje, te voy a dar un porcentaje por lo que tú estás haciendo también por mí en este momento. Y ahí es la primera vez que encontramos 10%. Es la primera vez que encontramos. La segunda vez que encontramos eso también se encuentra en el libro de los Génesis, cuando Jacob viene y le dice a Dios, Dios, si tú me bendices, yo te voy a dar el 10% de todo lo que tengo. Pero pareciera ser que ese si tú me bendices es como condicionado, ¿verdad? Señor, si tú me bendices, entonces yo te voy a dar el 10%. Yo te voy a dar mi diezmo de esto. Algunos comentaristas dicen, sinvergüenza este Jacob, ¿verdad? Si vemos la vida de Jacob, es un poquito complicado ver la vida de Jacob, ¿verdad? Pero Jacob le está diciendo, te condiciono a que si me bendices, yo te voy a dar el 10%. Y nosotros entendemos hoy en día que condicionar a Dios no es algo bueno, ¿verdad? Nosotros damos a Dios de lo que Él ya nos ha dado, ¿sí? Nosotros no condicionamos una ofrenda, Señor, te voy a dar a 1000 quetzales si tú me das 10,000 quetzales. Yo espero que no haga eso, ¿verdad? Porque estaría fuera de la Escritura. Porque usted recibió 10,000 quetzales, entonces ¿usted qué hace? Usted da los 1000 quetzales, ¿sí? Entonces Jacob como que no entendía muy bien, pero bueno, no había nada escrito, no había otra cosa, y Jacob trata de hacer un pacto con Dios. Si tú me bendices, yo te voy a dar el 10%. De ahí otra vez en el Génesis pareciera ser que es cuando van a empezar los años de hambruna con Egipto, cuando José interpreta el sueño y le dice, ¿sabes qué? Pídele un quinto, ¿verdad? El 20% a la población para que cuando venga el tiempo de hambruna, entonces ahí ustedes puedan sobrevivir. Pero es lo único que tenemos. Ya no tenemos nada más. De ahí hasta la ley. Y en la ley, hermanos, ahí sí encontramos no solamente un tipo de diezmo, encontramos 2 y hasta un tercer tipo de diezmo, para hacer un total anual de que cada israelita tenía que dar un 23% anual de varias cosas. Por ejemplo, había 3 tipos de ofrenda. La primera se le conocía como el diezmo del Señor o el diezmo de los levitas. El diezmo del Señor o el diezmo de los levitas o de los sacerdotes, ¿verdad? Se le conocía así. Y esto era, hermanos, porque era para proveer a esta tribu. Dios había dicho que la tribu de Leví no iba a trabajar y que el pueblo entero iba a sostener a esta tribu. Y parte de ese dinero, parte de lo que ellos sembraban, tenía que ser llevados ahí y tenía que darle al pueblo, a esta tribu, para que pudieran ellos entonces
que ellos pudieran cómo sostenerse. Vaya a Levítico conmigo, por favor. Levítico 27:30. Ahora, esto que estoy haciendo nomás es poner las bases, hermanos, de algo que quiero enseñarles. Levítico 27:30. Dice la Escritura en Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Yahweh, de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. O sea, todo lo que venga de la tierra, ¿verdad? La simiente de la tierra, el fruto de los árboles, eso es dedicado al Señor. Ahora, algo importante, hermanos, es que en la ley era algo obligatorio, no era si querés o no querés hacerlo, si tu corazón propone o no propone hacerlo. No, esto era algo obligatorio. Entonces la primera ley tenía, el primer diezmo tenía que ver entonces para poder sostener a los que trabajaban en el templo, a los que trabajaban ahí. La segunda ofrenda era una ofrenda de los festivales o un diezmo de las fiestas nacionales. Ahí está en Deuteronomio 12:6. Bueno, hermanos, era como una comida comunitaria, o diríamos hoy de traje, ¿verdad? Era como una comida de traje donde traían a sus sacrificios y tenía que ser consumido todo ese sacrificio. Entonces, pero esto tenía un propósito, y el propósito era estimular devoción al Señor. Y no solamente estimular devoción al Señor, sino también la convivencia familiar, la convivencia del pueblo. Por eso decía que era como una comida comunitaria, ¿verdad? Y ese era el segundo diezmo. O sea, ya llevamos 20%. Llevamos del fruto de la tierra, llevamos de los animales, y pareciera ser que hay un tercer diezmo también. ¿Cuál sería ese tercer diezmo, hermanos? Tiene que ver con los pobres y tiene que ver con los necesitados. Por eso el tercer diezmo se le conocía como el diezmo de los pobres. Eso lo encuentran en Deuteronomio 14:28. Y dice que al final de 3 años tenían que ayudar, tenían que dar. Y esto era como de ayuda social a los pobres, a los extranjeros y a las viudas. Entonces, por eso yo les decía, hermanos, hasta el momento llevamos 23% anuales. Así que cuando decimos que un judío daba el diezmo, ¿cuál de todos? ¿Sí explico? ¿Cuál de todos? ¿Cuál diezmo de todos? Entonces, cuando hoy las personas que nos dicen es que el diezmo no está vigente para la iglesia de hoy, lo que está diciendo es, ¿acaso tú das tus frutitas? ¿Acaso tú das tus animalitos? Sí. Y si se dan cuenta, no es nuestra respuesta es no. ¿Por qué? Porque a nosotros como la iglesia del Señor no se nos ha instituido el diezmo. No van a encontrar en el Nuevo Testamento un versículo que diga y pagarás al Señor tus diezmos. No vamos a encontrar eso. Lo que sí encontramos son principios, hermanos, que nosotros podemos entonces encontrar. Por ejemplo, un principio del diezmo antiguo testamentario es la obediencia al Señor. Obedecer al Señor. Si Él te lo pide, tú obedeces. Si Él te ha provisto, ¿qué tienes que hacer? Obedecer al Señor. Entonces, un principio del diezmo es la obediencia. Yo puedo obedecer al Señor en base a lo que Él me ha provisto. Podemos encontrar principios bíblicos, principios en los cuales nosotros podemos decir, ok, aprendemos de eso. La dependencia al Señor. Porque aparte de los diezmos, hermanos, estaban las ofrendas voluntarias. Aparte de las ofrendas voluntarias estaban las primicias. ¿Se da cuenta? No solamente eran diezmos, eran ofrendas, eran primicias, eran otras cosas más todavía. Entonces el pueblo necesitaba
de entender que ellos dependían del Dios Altísimo para que ellos pudieran cumplir con eso. Es como hoy en día, hermanos. Cuando usted trae sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, es porque el Señor ya le ha provisto, pero usted está confiando que Dios le va a volver a proveer. ¿Sí explicó? Dios ha provisto, por eso me paro y lo doy. Pero al darlo, usted se está quedando sin un porcentaje de su ofrenda, de su mantenimiento diario, o semanal, o quincenal, o mensual. Y entonces usted lo da, pero usted está confiando de que usted está sirviendo a un Dios proveedor. Por eso esos principios los vemos brotar aquí del texto. La obediencia, ¿sí? El confiar en el Señor, que el Señor va a proveer, ¿verdad? Me deposito mi confianza en Él, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Que el pueblo, cuando Dios le dijo 6 días trabajarás y el 7º día va a ser del Señor? Y dice que daban el maná, ¿verdad? Pero había un día que no daba el maná. Y vas a descansar el 7º día, y el 7º día es no trabajar. El 7º día es no voy a sacar dinero para mí, no va a haber provisión ese día para mí, pero tengo que confiar en el Señor, de que el Señor me sostiene. Eso es lo que yo veo en el Antiguo Testamento. Si hay que diezmar o no hay que diezmar, eso queda en segundo término. Lo importante es, yo estoy obedeciendo, yo estoy confiando en el Señor es mi proveedor realmente, Él es mi sustentador de lo que me hace falta. Entonces, en obediencia, yo deposito lo que el Señor ha propuesto, o yo he propuesto, mejor dicho, en mi corazón. Ahora, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, el pasaje que leyó nuestro hermano Jorge al inicio, ahí en Malaquías capítulo 3, ya esto del diezmo no se había quitado, pero ya no se estaba haciendo bien. De tal manera que los sacerdotes, los levitas, estas personas que dependían de la generosidad del pueblo judío, pues tenían que hacer otras cosas. ¿Como qué cosas? Vender los sacrificios, ¿verdad? Vienes a sacrificar, sí, no trajiste tu palomita, no te preocupes, yo te la vendo, ¿verdad? No trajiste tu animalito, no te preocupes, yo te lo vendo. Pero a ver, ¿pero cuánto cuesta? Fíjate que cuesta tanto y no traigo tanto dinero. No te preocupes. Mira, aquí está el ciego, aquí está el cojo, aquí está este animalito que ya te va a salir más barato, ¿verdad? Entonces ya el Señor ya no se le estaba dando lo mejor, ya el Señor se le estaba dando lo que sea, al cabo que es para el Señor, ¿verdad? Al cabo que es para el Señor me entiende, el Señor entiende mi necesidad, el Señor entiende que no tengo pisto, el Señor entiende que no tengo dinero, ¿verdad? Entonces el Señor entiende. Sí, pero el Señor quería que le dieran lo principal. Y es por eso que ese texto que leímos al inicio sobre Malaquías capítulo 3, vaya conmigo por favor. Malaquías capítulo 3, dicen que este es el pasaje que nos gusta a los pastores hablar, ¿verdad? Para asustar a la gente. Y al término del sermón se llenan las ofrendas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice, el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta que dice aquí en el verso 8 dice, pues vosotros me habéis robado. Y pareciera ser, hermanos, que el original de me habéis robado, pareciera que dice, me están robando. O sea, en el presente, en ese momento, dice, me están robando. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y vea la respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, el pueblo ya no estaba haciendo lo que Dios decía. El principio de la obediencia ya estaba quedando atrás, ¿sí? El principio de depender del Señor ya no estaba ahí.
Entonces los sacerdotes tenían que trabajar, tenían que hacer su trabajo, descuidaban el templo, hacían otras cosas, ¿verdad? Y por eso dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, o me están robando, presente, ¿verdad? Y la invitación dice, traed los diezmos al alfolí. El alfolí era como un lugar, ¿verdad? Donde se depositaban los frutos, donde se depositaba todo. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Se dio cuenta de eso? En mi casa. ¿Quién está diciendo esto? Dios por medio del profeta. ¿Y de qué casa está hablando, hermanos? ¿De su casa? No, dice, en mi casa. O sea, la casa, el templo, el lugar del Señor, donde deberían de estar los diezmos, ahí tiene que haber alimento porque hay una tribu que necesita de ese alimento. Por eso están robando, porque no está lleno ese alfolí, porque ese alfolí necesita tener los alimentos que una tribu que Dios escogió para que sirviera en el templo, para que esa tribu que Dios escogió es para que la puedan sostener. Por eso es que me están robando, dice. Por eso traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en casa. Y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Abrir las ventanas de los cielos, hermanos, no quiere decir que le va a caer el dinero encima. Abrir las ventanas de los cielos, hermanos, no es que de la noche a la mañana usted va a recibir una herencia que no esperaba. Que siempre oramos, ¿verdad? Ay, Señor, cómo me gustaría recibir una herencia, ¿verdad? De esas que no esperas, pero que pueden llegar. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo, hermanos, es que va a abrir su bendición. El sol, el agua, adiós sequía, todo eso es lo que está diciendo. Ahora, esto es lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo? Encontramos los diezmos y las ofrendas en el Nuevo Testamento. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos, son las ofrendas voluntarias. Aquellas ofrendas que se van a levantar para algo en específico, para una necesidad que está habiendo en un lugar con personas específicas. Y el apóstol Pablo es excelente para hablar del tema de las ofrendas voluntarias, hermanos. Porque si van conmigo a 1 de los Corintios, capítulo 16, ahí se está levantando una ofrenda, ayudar a las personas. 1 de los Corintios, capítulo 16. Los versículos del 1 al 4 dicen lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera asignado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Aquí yo encuentro varias cosas, hermanos. Para las ofrendas hay una manera de ayudar. Número 1, aparta al recibir tu dinero. Aparta. No es, hermanos, vamos a levantar la ofrenda de las viudas, ¿verdad? Que hacemos cada primer fin de semana, cada domingo primero de cada mes. ¿Usted sabe con cuánto va a ayudar a las viudas? O en ese momento a usted se le ocurre de cuánto va a ser la ofrenda voluntaria a las viudas. ¿Se da cuenta? En lo personal, muchas veces digo, a ver, ¿qué traigo? ¿Cuánto tengo para ayudar a las viudas? Ahora, ¿se acuerda que había un diezmo especial para los pobres, los extranjeros y quién más? ¿Y las viudas?
Dice la Escritura que cuando uno va a dar una ofrenda aparte lo que vaya a dar, aparte, no se habla de cantidad aquí como en el Antiguo Testamento que se hablaba de ¿cuánto? Del diezmo. Aparte, pero sí vemos el principio de apartar al recibir nuestro dinero. Lo segundo, lo que demos es según lo que hayamos prosperado, conforme fue la provisión de Dios. Usted dé conforme Dios le haya provisto. No dé, hermanos, algo que luego le va a traer consecuencias o problemas. Hace poco escuché esta historia que estaban en una iglesia levantando unas ofrendas y el pastor les animaba y les decía, traigan todo lo que tengan. Y había un señor que dijo, lo único que yo tengo es mi carro. Era un pick-up, una camioneta donde él trabajaba, ¿verdad? Lo único que tengo es estas llaves. Y fue y las puso delante del pastor y le dijo, pastor, yo no tengo otra cosa más que las llaves de mi carro que yo trabajo. Ahí está para el Señor. Bueno, se terminó todo esto, entonces el pastor mandó llamar a la persona, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué diste las llaves de tu carro? No tengo otra cosa. Y yo quería participar de la obra del Señor con algo. Pues aquí está. Sí, pero tú ocupas tu carro. Sí, pero no tengo otra cosa. Ya sé, dijo el pastor, se le ocurrió algo, ¿verdad? Te voy a vender tu carro. Me lo vas pagando poco a poco. ¿Puede creer eso? ¿Puede creer eso? Te voy a vender tu carro. O sea, el que acabas de donar, yo te lo voy a vender y ahí me lo vas pagando poquito a poquito, ¿verdad? No, eso no es la manera. La manera es, Dios te ha prosperado, ayuda. Si Dios te ha prosperado, ayuda. Iba a decir algo, hermanos, pero me voy a meter en camisas de 11 varas, mejor me quedo calladito. Dicen en mi tierra que calladito me veo más bonito. 3, hay que ser previsores con la ofrenda. Hay que levantar, hermanos, para cuando haya la necesidad. Muchas veces levantamos porque está la necesidad ya latente ahorita y tenemos que ayudar. Sí, pero también levantar para tener un fondo para cuando haya la necesidad, poder nosotros entonces ayudar. Usted sabe que en esta iglesia, hermanos, nosotros tenemos varios tipos de ayuda. Y si no lo sabe, es bueno que lo sepa. Lo primero es una ofrenda de misericordia. Cuando alguien de la iglesia está pasando algo difícil, complicado, tratamos de ayudar con una ofrenda de misericordia. Cuando a alguien se le muere un familiar y está complicado, eso también tratamos de ayudarles con esa ofrenda de misericordia. Cada mes nuestra iglesia tiene canastas de amor. Y canastas de amor le hablamos de esas víveres que usted puede traer o que compramos también para poder darle a las familias. Hay familias en la congregación que necesitan mes a mes que se le ayude. Y qué bendición, hermanos, que podamos ayudar, ¿no cree? Qué bendición que podamos ayudar. Pero no solamente se queda ahí, también tenemos ofrendas para viudas, mis queridos hermanos. Por eso es que levantamos esa ofrenda para ayudar a las viudas. Y muchos de ustedes han venido conmigo y me han dicho, pastor, si sabes de alguien que está en necesidad, avísame, yo quiero ayudar. Entonces es otra manera también de cómo ayudamos. Pero esto tiene que ver, hermanos, con ser previsores, saber que va a haber la necesidad, entonces poder ayudar. Y número 4, hermanos, hay una entrega, hay una estrategia para la entrega de la ofrenda. Es que no nomás es así, hermano, tengo necesidad. No, pues vamos viendo, a ver, platícame, ¿verdad? Podemos platicar un poco. Es que siempre me tienen que ayudar a mí.
No, pues también hay otra gente que necesita la ayuda. ¿Sí me explico? Imagínense, tenemos un presupuesto para ayudar a la gente y el presupuesto el primer día se nos va. No, ¿verdad? Usted no es así en su casa tampoco. ¿Cómo la iglesia va a ser así? Debe de haber una estrategia, hermanos, de cómo se va a ayudar a las personas. Porque si no, y el día que no ayudemos, ¿qué va a suceder? Se van a quejar. ¿Sí? Bueno. Hermano Giovanni el domingo pasado habló sobre la generosidad, ¿recuerda? Es que el Nuevo Testamento está lleno de esto. Para ofrendar debemos de tener el principio, el valor de la generosidad. Si tú eres tacaño, mi querido hermano, mi querida hermana, codo decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Hasta hay un programa que se llama Tacaños en Extremo, algo así, ¿verdad? Que no quieren comprar algo, sino que siempre andan viendo las ofertas y ver de qué manera pagar menos y todo eso. Y uno se sorprende y dice, ¿a poco se puede? ¿Sí me explico? ¿A poco sí se puede, verdad? La Biblia habla acerca de la generosidad al dar, porque la generosidad va más allá de solamente dar. Pero ahorita el tema que nos tiene aquí es el dar, ¿verdad? Y usted sabe, cuando leímos ahí 2 Corintios, si quiere ir conmigo, capítulo 9, rapidito, porque esto ya lo vio Giovanni, unos principios que sacó de aquí la semana pasada. Dice el verso 5, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí hay algunos principios, hermanos. El primero es que la generosidad es un valor cristiano al dar. Número 2, que la generosidad entra la ley de la siembra y la cosecha. Es algo interesante esto. Y número 3, que en la generosidad es importante nuestra actitud al dar. Dice que demos no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué razón? Porque Dios ama a dador alegre. Mire, cuando uno da o está pensando si da o no da, vienen muchas cosas a nuestra mente. Número 1, ¿y a dónde se va todo eso? ¿Sí? ¿A dónde? A ver, yo quiero saber a dónde se va todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que tenemos reuniones, 2 asambleas, hermanos, para que sepa usted a dónde se va. Y le presentamos presupuestos, presentamos todo, hay transparencia. Si usted quiere saber cómo vamos, usted puede hablar con los ancianos, con el administrador, y el administrador puede darle respuesta a eso. Hay transparencia, hermanos. Pero la generosidad no tiene nada que ver, hermanos, de que si doy, ¿y será que ese dinero se está usando para bien? ¿Y será que lo mucho, poco que yo doy, a dónde se va? Y esa es la sospecha que muchas veces tenemos, hermanos. Y muchas veces pensamos, no, si pusieron aire acondicionado, entonces la iglesia tiene dinero. Entonces, ¿para qué doy? Si ya tiene dinero. ¿Sí? Bueno, no sabemos la historia de los aires acondicionados. ¿O sí se la sabe? ¿Sí? La historia, porque hay historia en cada una de las cosas. Yo tengo un proyecto, mi oración es cambiar esas cortinas. Y cada vez que estoy sentado ahí le digo, ay Señor, te recuerdo de esas cortinas, ¿verdad? Esas fueron bonitas en los 80, en los 90, en los 2000, pero ya en los 20 y tantos yo creo que ya hay que cambiar. Y uno dice, Señor, provee. Bueno,
Yo siempre le digo, Señor, provéeme para poder cambiar eso. ¿Sí me explico, hermanos? Podemos hacer tantas cosas, y estamos hablando de cosas físicas, pero ayudar a otras personas, poder bendecir la vida de otras personas. ¿Cómo es tu actitud a la hora de dar? ¿Con alegría? Retengo, ¿verdad? Hermanos, no puedo terminar sin antes poder contestar la pregunta. Los diezmos, ¿es para la iglesia actual o no es para la iglesia actual? Si ustedes escuchan MacArthur, a todos los que están de moda ahorita, muchos te dirán, no, no es para la iglesia de hoy. Y te van a dar sus argumentos, y son argumentos muy buenos. Si escuchas a otros que sí conviene que entren los diezmos a la iglesia, ¿verdad? Te van a decir, sí, da los diezmos. Y usted me dirá, ¿y usted qué piensa, pastor? Mire, yo desde que me fui a este versículo, váyanse conmigo a este versículo, por favor, hermanos. Cambió un poquito mi forma de pensar en cuanto a los diezmos y las ofrendas, hermanos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 14. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 14. El apóstol Pablo está hablando de los derechos que él tiene como apóstol. Y él se pregunta en versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús. Y empieza a hablar, ¿verdad? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tengo derecho de comer y de beber? ¿Acaso no tengo derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? Y empieza a hablar, ¿verdad? Y dice el verso 8, ¿digo esto como hombre? Pregunta. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió para que con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. O sea, pues si estoy sembrando, debo de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Antiguo Testamento, ¿recuerdan? ¿Sí? Comen del templo. Y los que sirven al altar, del altar participa. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Si usted me pregunta, hermanos, si yo encontrara una base bíblica para el diezmo, esto es lo único que yo le pudiera decir. Porque dice el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y ese así también es de la misma manera, tomando el mismo ejemplo. ¿Qué ejemplo? ¿Cómo se sostenían los levitas? Tomen el mismo ejemplo. Esa es la idea, y es lo único que yo veo en todo el Nuevo Testamento, hermanos, para que yo pueda decirles, es bíblico el poder diezmar. De la misma manera, sigan el mismo patrón, hagan lo mismo. Obviamente nosotros no pedimos el 23%, ¿verdad? Y nosotros utilizamos el diezmo como una medida, solamente como una medida, y esa medida es una buena medida, una medida para poder nosotros determinar que le estamos dando algo al Señor. El 10% puede ser una medida sana y justa para mi generosidad, puede ser la medida mínima que a lo mejor Dios puede esperar de nosotros. Ahora,
la pregunta, hermanos, ¿qué exigía más? ¿La ley o la gracia, como dicen hoy en día, verdad? La ley exigía el 23%, la gracia que exige generosidad, un corazón contento, ¿sí? Alegría, dependencia del Señor. Eso es lo que exige la gracia. Porque algunos dicen que antes vivían bajo la ley y hoy viven bajo la gracia, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿y en la ley no había gracia? ¿Y hoy en la gracia no hay ley? Nomás para meditar un poquito, ¿verdad? Hermanos, vean, esto es importante. 10%, una medida buena. Me dijo un hermano, ¿y si doy el 5%? Yo no puedo decir nada, hermanos. Hermano, ¿y si no doy mi diezmo, qué pasa? ¿Maldito sois con maldición? No. Es tu relación con el Señor, hermano. Es tu relación con el Señor. Yo no te puedo decir, hermano Jorge, tenés que dar el diezmo a fuerzas. No, es tu relación con el Señor. Y dice la Escritura que des conforme haya sido, ¿qué? Prosperado. ¿Y qué tal si el Señor te dio más de lo que esperabas? Bendice, bendice. Los diezmos limitan la generosidad que me hace dar deliberadamente. ¿Sí? Hay gente que tiene diezmando desde que se acuerda la misma cantidad. Y yo digo, ¿y que el Señor no ha bendecido, no ha subido al sueldo, no ha ayudado? ¿Sí me explico un poquito más allá? Es que ya me acostumbré, pastor, a dar esto y no me duele mi corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es que Dios no propone tanto en mí, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener cuidado, hermanos. La ofrenda se da de una manera ordenada, voluntaria y con alegría. No es lo que se me ocurrió en este momento. No es abrir mi billetera para ver qué billete tengo ahí y elegir en ese momento qué voy a dar. No, eso no nos enseña la Escritura. Tampoco es levantarse porque si no, no se juega, hermano. El Señor tiene gran misericordia. El Señor tiene gran misericordia en nosotros cada día. Pero muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos. Jugamos con tanta cosa. Jugamos nosotros a ser cristianos. Ok, Dios, te voy a dar esto. ¿Por qué estás decidiendo darle eso? ¿De dónde salió? ¿De qué pensamiento salió? Bueno, es que es lo que se me ocurre, es lo que se me ocurrió. No, no es correcto, mi querido hermano. Sea ordenado en sus finanzas, sea ordenado. Si usted puede dar el 3%, délo, pero délo con corazón. Si usted va a dar el 10%, délo con corazón. Si usted va a dar el 20%, délo de corazón. Pero ya quitémonos estas ideas, hermanos, que la iglesia lo único que quiere es mi dinero. No, no queremos su dinero, hermanos. Queremos que usted cumpla su pacto con el Señor. Queremos que usted sea obediente a Él, que usted confíe en el Señor. Aquí nadie va a abusar de usted, hermano. Mi querido hermano, nadie le va a exigir más de lo que usted puede. No. Hay veces hacemos proyectos, el proyecto de las sillas, hermanos. ¿Y saben por qué es el proyecto de las sillas? Para que usted esté más cómodo. Porque había sillas que ya se sentaba uno y ya le dolía, ¿verdad? Hermanos, las sillas necesitan mantenimiento. ¿Cuántos años tenemos con estas sillas? Necesitamos mantenimiento. ¿Y sabe qué? Y es para su comodidad. Ese es el punto, hermano. Que Dios trabaje con nuestra generosidad. Que Dios trabaje con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que nosotros entonces podamos ayudar, podemos servir a las personas, podamos ayudarles en su necesidad. ¿Tenemos gente necesitada? Sí, sí hay gente necesitada.
necesitamos ayudar, sí tenemos gente a la que necesitamos ayudar. Tenemos viudas en la iglesia, tenemos viudas en la iglesia. Tenemos que ayudar, hermanos. Pero eso nace de qué? De un corazón agradecido, de un corazón generoso, de un corazón que no piensa solamente en uno, sino de un corazón que puede cumplir el gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es eso, hermanos, que no entendemos que es amar al prójimo como a uno mismo. Como les digo, hermanos, este es el tema que los pastores tenemos censurado. Son de los temas intocables por los pastores, pero que es necesario que lo hablemos. Para terminar, hermanos, llegó un hermano en una iglesia de Guadalajara que yo pastoreaba. Llegaba en un Maserati, llegaba en un Maserati y yo le decía al muchacho que cuidaba los carros, mira, atención total a ese carro, ¿verdad? Bueno, ahí pasó y un día me dice, pastor, quiero hablar contigo. Ok, pastor, me siento muy a gusto en la iglesia. Qué bueno. Me gustan los sermones, me gusta la alabanza, me gusta cómo es la iglesia. Nomás tengo que preguntarte algo, sí. ¿Cómo pagan la luz? ¿Cómo pagan el agua? ¿Cómo pagan tu salario? Tú recibes dinero de Estados Unidos, ¿verdad? Me imagino, me dice. ¿No? Se me queda viendo y me dice, es que yo tengo 4 meses viniendo a la iglesia y nunca me he parado a echar algo ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué hacen eso? Tengo que explicarles, hermano. Cómo la iglesia se sostenía, cómo pagamos la luz, cómo pagamos los salarios, cómo pagamos. Y al final dice, y yo viniéndome a sentar solamente, a escuchar, a cantar, y no sabía que el ofrendar es un acto de adoración a nuestro Dios. Recuerdo mucho esa experiencia porque eso habló mucho a mi corazón también. Muchas veces vengo, me siento, canto, alabo y no quiero ofrendar. ¿Qué es el pacto que has hecho con el Señor en cuanto a esto? ¿A qué acuerdos has llegado? Cúmplelos. El Señor quiere ver tu corazón, no quiere ver tu cantidad. El Señor quiere ver tu corazón. Si eres de las personas que das tus diezmos, síguelo haciendo. No hay algo que te pueda decir que no lo hagas. Si lo haces de corazón, si lo haces de voluntad propia, ¿verdad? Síguelo haciendo. Si tú eres de los que das solamente ofrendas, que Dios te ayude y Dios te bendiga y que Dios proponga en tu corazón hacerlo, ¿verdad? Pero síguelo haciendo. Vuelvo a decir, el Señor ve tu corazón, ve tus intenciones, lo que tú quieres hacer. Padre, en el nombre del Señor Jesús, rogamos que entendamos a totalidad este tema de los diezmos y las ofrendas. Señor, lo que nosotros queremos hacer, Padre Santo, es honrarte solamente a ti y darte la honra y la gloria por medio de nuestras finanzas. Gracias por las finanzas que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos, Señor, a cumplir el pacto que hemos hecho contigo. Ayúdanos, Padre Santo, a dar de lo mucho que tú nos das. El 10% puede ser una buena cantidad, Señor, pero que tampoco me limite, sino que pueda darme un corazón generoso a ti. Gracias por tu amor.